Bueno, continuamos entonces viendo el patrón con el que Dios ha trabajado durante la historia. Pero acá quería mencionar un punto que también es importante. ¿Se acuerdan cómo en este punto yo dije que como el fundamento de sustancia no fue establecido, quedó suspendido este problema, ¿no? Y a medida que se van multiplicando su descendencia, queda este conflicto entre ambos. Acá ocurre lo mismo. Ismael estaría en la posición de Caín e Isaac en la posición de Abel. Supuestamente estaba todo preparado para que ellos establecieran un fundamento de sustancia acá. Como este fundamento de sustancia no se realizó porque se perdió el fundamento de fe, Abraham fracasó en el fundamento de fe, entonces el fundamento de sustancia quedó suspendido. Y fíjense cómo hoy en día somos testigos de esto. Ismael, ¿no? ¿Quiénes son los descendientes de Ismael? Los árabes. Y los descendientes de Isaac son los israelitas. Y fíjense ustedes que claro que es el conflicto que existe en Medio Oriente hasta hoy en día entre los árabes y los israelitas. Son dos razas confrontadas, son dos razas que tienen conflictos de odio muy graves entre ellos. Entonces ven cómo queda suspendido en la historia cuando algo no está restaurado. Bueno, ahora entonces, entre Abraham e Isaac habían establecido victoriosamente en esta familia el fundamento de fe. Y ahora debía establecerse el fundamento de sustancia entre ambos. Sin embargo, también dijimos que este personaje tiene que establecer alguna condición para poder integrarse en la providencia. Así como Abel fue el que hizo la ofrenda, Cam tenía que haber hecho la ofrenda de unirse con su padre, Isaac estaba haciendo el fundamento de fe porque había establecido la condición de unirse. Ahora Jacob también tenía que establecer alguna condición determinada para formar parte de la providencia. Vamos a ver entonces qué es lo que hace Jacob. Fíjense ustedes que, dijimos, el hermano mayor está siempre en la posición de Caín, a través del cual Satán puede trabajar más libremente. En esta familia, Dios quería revertir este proceso. ¿Por qué? Porque era tradición que cuando el padre moría, el hijo mayor heredaba la posición de padre de familia, heredaba la posición del jefe de familia. Entonces Dios no quería que la persona de la posición de Caín, a través de la cual Satán trabaje, formara parte o estuviera en la posición de padre de familia del linaje que Dios estaba preparando. Porque de este linaje van a ver ustedes que nace el Mesías después. Jesús nace como descendiente de Jacob. Entonces Dios inspiró a Jacob para que él tomara la posición de hijo mayor. Ya desde que están en el vientre de la madre, ellos eran mellizos. Y la Biblia dice que había una especie de lucha entre los dos, donde Jacob quería como nacer primero, y hay casi un momento donde Jacob nace primero, sin embargo, a último momento nace Esaú primero. Entonces, en un momento de su vida, cuenta la historia bíblica que Esaú vuelve de cazar, él era cazador, y no había logrado cazar nada, estaba muy hambriento y muy cansado, y cuando llega Jacob había cocinado un guiso de lentejas, y Esaú le pide que le dé de comer. Y Jacob, ya inspirado por Dios, con el deseo de heredar la primogenitura, le dice, mira, yo te doy de comer si tú me lo cambias por tu primogenitura. Y Esaú le dice que sí. Pero vamos a ver en la Biblia que realmente Esaú estaba en la posición de Caín y tenía carácter de Caín de verdad. Tanto es así que la Biblia dice que su propia madre no lo quería. Su madre amaba a Jacob, pero no a Esaú. Entonces Jacob sabe que él tiene la tendencia a no cumplir con su palabra. Entonces le pide que por favor se lo jure. Si está dispuesto a darle la primogenitura de verdad, que por favor se lo jure. Y Esaú lo jura. Entonces Esaú come la comida que había preparado Jacob y se queda y se olvida de la situación. Más tarde, en su vejez, Isaac se queda medio ciego y Jacob nunca había olvidado esta promesa. Dios estaba inspirándolo porque Dios era el que quería que Jacob llegara a ser el jefe de familia. Y la madre también. Entonces, cuando Isaac ve que se acerca su muerte, quería bendecir a su hijo mayor. La bendición significaba oficialmente nombrarlo como jefe de familia. Entonces le dice que vaya, le dice a Esaú, que vaya y que case un animal, que lo prepare como a él le gusta, que él lo va a bendecir. La madre de ambos, Rebeca, escucha esto y no quiere que Esaú herede esta posición, porque no lo quería, repito.
Entonces lo incita a Jacob a que ocupe la posición de su hermano. Total, su padre estaba medio viejo. Entonces Jacob dice que tiene temor porque su padre puede llegar a reconocerlo. Con solo tocarlo puede reconocerlo porque Esaú era muy peludo, muy velludo, mientras que Jacob era lampiño. Inclusive Esaú significa velludo. Entonces la madre dice que no se preocupe, que ella le va a pegar lana de oveja en su cuerpo y que se ponga las ropas de su hermano. Cuando su padre lo toque y sienta el olor de su hermano, va a creer que es Esaú en vez de Jacob. Y Jacob tiene mucho temor, pero obedece a su madre, se presenta delante de su padre. Cuando él habla, su padre cree reconocer la voz de Jacob y duda un poco, pero cuando se le pide que se acerque y lo besa, siente el olor de Esaú y lo toca y cree que es Esaú y lo bendice. Quiere decir que de este modo él recupera simplemente lo que le correspondía. Porque a veces pensamos, bueno, pero él hizo esto a través de un engaño. No, él estaba tomando lo que su hermano le había jurado que le iba a dar. Más tarde entonces llega Esaú para recibir la bendición. Y ahí el padre se da cuenta que algo había salido mal porque él ya había dado esta bendición. Entonces le dije, no, yo ya di la bendición, seguramente tu hermano ocupó tu lugar. Y entonces Esaú se enoja muchísimo, dice la Biblia que pega un grito tremendo de frustración y de dolor. Y le ruega a su padre que por favor que le dé la bendición igual. Y su padre le contesta, no, he dado una bendición que no se puede quitar y he puesto a tu hermano como señor de la familia, como señor sobre sus hermanos. Entonces, Esaú, ¿qué hace? Decide matar a Jacob. Fíjense ustedes que siempre la posición de Caín, decide matar a la posición de Abel. ¿Sí? Así como Lucifer mató a Adán, Caín mató a Abel, ahora Esaú estaba determinado a matar a Jacob. Bueno, obviamente cuando hay un conflicto de Caín y Abel, significa fundamento de sustancia. Ahora Dios debería dejar que se enfrente Caín y Abel. Sin embargo, Dios permite que Jacob y Esaú se separen. ¿Por qué? ¿Por qué si debe establecerse fundamento de sustancia, en vez de hacer que se confronten para ver quién gana, Dios permite que se separen? Por varias razones que voy a explicar ahora. La madre, Rebeca, la madre de ambos, escucha que Esaú promete que lo va a matar a Jacob. Él dice que cuando su padre muera, va a esperar que su padre muera, que faltaba poco porque estaba anciano ya, y cuando esto ocurra, él va a matar a Jacob. Se determina esto. Entonces la madre le dice a Jacob que tiene que escapar a las tierras de su tío Labán. A las tierras de su tío Labán. Vamos a ver por qué Dios permite que Esaú y Jacob se separen durante 21 años. Van a ver ustedes que a veces Dios toma a una persona a la providencia y lo hace ir por un curso que ni él mismo puede entender, como un mensaje para la posteridad, como un mensaje para nosotros. El curso de Jacob nos está mostrando clarísimamente la voluntad de Dios. A través del curso que él llevó, nos refleja claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Porque dice la Biblia que cuando Jacob va a las tierras de su tío Labán, apenas llega se enamora de una de las hijas de Labán. Labán tenía 2 hijas. Y él se enamora de la hija menor. Y Labán en realidad era un tirano, ¿sí? Era un dictador, buscaba cómo aprovecharse enseguida de los demás. Cuando él le pide la mano de su hija menor, Labán le dice, sí, yo te voy a dar la mano de mi hija si tú trabajas 7 años gratis para mí. Entonces Jacob, que amaba mucho a la hija menor de Labán, acepta esto y trabaja 7 años gratis para Labán. Pero sin embargo, cuando terminan estos 7 años, Labán lo engaña. ¿Sí? En aquella época la tradición era que en la noche de bodas, el esposo y la esposa entraban en la tienda a oscuras, ¿sí? Por pudor, entonces él la engaña y la da a la hija mayor. Cuando se da cuenta de esto, Jacob a la mañana siguiente está muy frustrado y se siente totalmente engañado y va a Labán y le reclama, ¿por qué tú hiciste esto? Y entonces Labán le da la excusa de que en realidad era una tradición de esas tierras, de que no podía permanecer la hija mayor soltera y que se casara la menor. Que era tradición que se casara primero la mayor. Lo que nunca explica es por qué no le dijo esto primero, por qué no se lo dijo antes, por qué esperó 7 años para decírselo. Era un olvido muy conveniente para Labán. Pero no te preocupes, todo tiene solución. Mira, tú trabajas otros 7 años gratis para mí. Claro, era muy fácil para él. Pero Jacob, y vamos a ver que así como decimos que él está en la posición de Abel, en realidad él tenía un carácter muy Abel.
Porque toda la vida de Jacob está asignada por una actitud de obediencia y de humildad. Van a ver, toda su vida. Él realmente tiene la actitud de obediencia, la actitud de sacrificio. Entonces él nunca dice que no. Labán era un tirano, totalmente. Sin embargo, siempre buscaba aprovecharse de Jacob. Sin embargo, él siempre dice que sí. O sea, era muy clara la diferencia entre el carácter de Esaú, que era bien Caín, y el carácter de Jacob, que era bien Abel. La prueba está que su propia madre amaba a uno y al otro no. Y la Biblia dice, misteriosamente también, esto también, mucha gente, como dije antes, gente que estudió la Biblia y terminó confundida. La Biblia dice algo muy claro para nosotros y que sin embargo hasta ahora fue muy confuso. Porque dice que Dios odió a Esaú y amó a Jacob antes de que nacieran, cuando todavía estaba en el vientre de la madre. La Biblia dice, estaba en el vientre de la madre y Dios odió a Esaú y amó a Jacob. Y mucha gente se puede preguntar, pero ¿cómo puede ser que Dios odie? ¿Dios tiene odio en su corazón? ¿Dios acaso odia a una persona porque sí? No. En realidad lo que se está refiriendo claramente es el repudio, el rechazo de Dios por el mal. Él representa el mal, Él representa el bien. Él representa a Caín, que representa a Satán, y Él representa a Abel, que representa a Adán. ¿Se entiende? Es la posición en realidad lo que Dios está marcando la diferencia. Sin embargo, esto produjo confusión. Ahora está muy claro por qué. Ya desde el vientre de la madre, ellos no habían hecho nada malo todavía, pero está marcando la diferencia entre el mal y el bien. Bueno, y él realmente tenía un carácter bondadoso. Entonces, aunque su tío lo engaña y le pide que trabaje otros 7 años más para él acepta. ¿Qué representa obviamente esto? Van a ver que en este curso, en la tierra del tío Labán, hay 3 etapas de 7 años. Obviamente están representando la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Adán y Eva tendrían que haber pasado por estas etapas a través de 3 periodos de 7 años. 7 años de la etapa de formación, 7 años de la etapa de crecimiento, 7 años de la etapa de perfeccionamiento, y a los 21 años ellos tendrían que haber llegado a la perfección. Y vamos a ver que el curso de Jacob estaba marcado por 3 etapas de 7, que muestran claramente la voluntad que Dios tiene sobre nosotros. Porque Labán está simbolizando a Satán. De hecho, literalmente Satán trabajaba a través de Labán. ¿Sí? Quiere decir que la posición de Labán está representando a Satán mismo. Entonces, él trabaja los primeros 14 años. Y cuando terminan estos 14 años, Labán le da a la hija que él quería. Entonces, al final Jacob termina haciendo un trato con Labán. Le dice, mira, yo voy a seguir trabajando para ti y no te voy a cobrar nada. Solamente me voy a quedar con las ovejas, porque ellos eran productores de ovejas, que tengan manchas negras. Y Labán mira y cree ver de nuevo la oportunidad de aprovecharse de Jacob, porque casi ninguna oveja tenía manchas negras. Entonces obviamente se van a multiplicar mucho más las blancas. Entonces Labán dice, bueno, acepto. Y en los próximos 7 años, Jacob trabaja de ese modo con Labán. Sin embargo, Dios bendice a Jacob y Jacob descubre un método para hacer que se multipliquen las ovejas que él quería. Entonces él toma las ovejas que tienen manchas negras, las aparta y se multiplican mucho más que las blancas. Cuando Labán ve esto, dice, mira, la próxima vez vamos a cambiar. Yo me voy a quedar con las que tienen manchas negras y tú te vas a quedar con las blancas. Y Jacob siempre dice que sí a todo. Él siempre dice que sí. Entonces acepta. Pero la próxima vez él toma las blancas, le aplica este sistema y hacen que las blancas se multipliquen muchísimo. Cuando Labán ve esto, dice, mira, me equivoqué. Vamos a hacer una cosa. Tú te vas a quedar con las que tienen las manchas negras y yo me voy a quedar con las blancas, como hicimos la primera vez. Y Jacob dice que sí. Y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Y otra vez viene Labán y otra vez cambia. Y 10 veces ocurre lo mismo, dice la Biblia. 10 veces durante 7 años. Y en esos 7 años, Jacob se enriquece completamente. ¿Qué significa esto? Está muy claro, ¿no es cierto? Que si Labán representa a Satán, durante los 2 primeros periodos significa que estamos bajo el dominio satánico, ¿sí? Porque Satán invadió al hombre en estas 2 etapas, ¿sí? Cuando cruzó este tercer periodo, cuando Jacob llegó a cruzar a este tercer periodo, Dios lo pudo bendecir por completo. El tercer periodo significa cuando recibimos la bendición.
Este tercer periodo la humanidad solamente lo puede cruzar con el Mesías. Con el Mesías. Que además el Mesías vamos a ver que nace del linaje de Jacob después. ¿Sí? Entonces, con el Mesías podemos cruzar por primera vez, salir de la etapa, salir del dominio satánico. A través del Mesías es el único método en que la humanidad puede salir del dominio satánico. Y significa que cuando salga del dominio satánico, Dios puede bendecirnos. ¿Sí? Ahí Dios puede bendecirnos. Dios tiene muchas condiciones, Dios tiene muchos deseos de bendecir al hombre, pero necesita condiciones. Mientras estamos dentro del dominio satánico, Dios no puede bendecirnos libremente. ¿Sí? Porque Satán puede adueñarse de esa bendición. ¿Cómo utilizaríamos nosotros una bendición? ¿Cómo utilizaría el hombre caído una bendición que Dios le da de $1.000.000, por ejemplo? ¿No lo utilizaría en el mundo caído para sus vicios? Satán puede adueñarse de esa bendición. Y además puede aprovechar eso para corrompernos más todavía. Pero cuando salimos del dominio satánico, Dios puede bendecirnos totalmente. Durante esos últimos 7 años, Jacob se enriquece completamente. Se entiende que Dios lo hizo ir por un curso, todo un curso especial, solamente para mostrarnos a nosotros que existe este patrón dentro de la historia. Y vamos a ver que en otros ejemplos que vamos a ver más adelante en la historia, pasan cosas exactamente igual. Se muestran claramente 3 periodos de 7, los 2 primeros periodos el hombre está como esclavizado. Y cuando cruza el tercer periodo, entonces Dios puede bendecirlo. Ya lo vamos a ver. Pero además, yo estoy explicando acá por qué, si Caín y Abel tienen que confrontarse para el fundamento de sustancia, ¿por qué Dios permite que se separen? Bueno, primero, para mostrarnos este curso. Y mientras Jacob está en este curso de 21 años, hay acá un trato entre Dios y Satán. Porque este enfrentamiento entre Esaú y Jacob no es el mero enfrentamiento entre 2 personas cualquiera. Está la providencia en juego acá. Este es el enfrentamiento entre Dios y Satán. Es el enfrentamiento entre el bien y el mal. Es el enfrentamiento entre el odio y el amor. No es cualquier cosa. Entonces Dios permite la separación bien clara. Y le permite a Satán trabajar a través de Esaú. ¿Sí? Porque Satán apuesta todo al odio. Ya él había tenido mucha victoria con el odio. Con el odio, ¿no? Él hizo que Caín asesinara a Abel. Con el odio él hizo que Cam se apartara de Noé. Entonces él apostaba que con el odio Esaú terminaría matando a Jacob. Pero Dios apuesta todo al amor. Dios sabe que el amor es más poderoso. Entonces hacen este trato, una separación. Durante 21 años Satán trabaja con Esaú. Porque Esaú, dice la Biblia, que termina más resentido que nunca. Generalmente cuando nosotros tenemos un conflicto con alguna persona, al poco tiempo se nos pasa. Sin embargo, 21 años habían pasado. Y después de estos 21 años de esclavitud que tuvo Jacob, él decide volver a sus tierras. Y cuando está por volver, se entera que su hermano había organizado un ejército de 400 hombres para matarlo. Imagínense, este hermano era mentiroso, era vago, ¿sí? Siempre quería comer lo que otros habían cocinado. Sin embargo, ahora había organizado un ejército de 400 hombres. Para organizar un ejército hay que trabajar mucho, ¿no es cierto? Hay que pagarles, hay que enseñarles que pueden llegar a morir, tienen que ir a pelear. ¿Sí? Porque él también se había enterado que su hermano venía, y venía con muchos sirvientes, porque se había enriquecido mucho. Quiere decir que Satán había trabajado con el resentimiento de Esaú durante 21 años. Él estaba realmente resentido. Sin embargo, Dios había trabajado con el corazón de Jacob. Durante 21 años Dios había purificado el corazón de Jacob. Jacob ya estaba acostumbrado, ¿no? A ser engañado, a trabajar como esclavo, a tener corazón agradecido, a estar siempre positivo y a confiar en Dios. Él estaba acostumbrado a confiar en Dios. Dios lo había enriquecido. Entonces, cuando Jacob se entera que su hermano estaba con este ejército para matarlo, ¿qué hace? Él envía a las 2 hijas de Labán, sus 2 esposas, con algunos sirvientes, ¿no? Y le envía riquezas que él había conseguido durante estos últimos 7 años, las envía a Esaú, con este mensaje: díganle que todas estas riquezas son para mi señor, de parte de su siervo Jacob. ¿Sí? Él lo llamaba mi señor, era un vago, era un resentido. En realidad Esaú estaba reclamando algo que no le correspondía. Él quería asesinarlo porque él le había sacado la primogenitura, pero él sabía que había jurado esta primogenitura. Estaba reclamando algo que no le correspondía. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar?
Quizá hubiéramos peleado por lo que nos corresponde. ¿Se entiende? Pero no, Jacob no hizo eso. Jacob entonces, él le envía todo esto y le dice, esto es para mí, Señor, de parte de su siervo Jacob. Cuando Esaú, que pensó que su hermano iba a actuar igual que él, porque cuando uno tiene naturaleza caída, cree que los demás son iguales. Entonces él pensó, bueno, seguramente él va a pelear por lo suyo. Pero cuando vio que la actitud de su hermano era totalmente diferente, cuando llega Jacob detrás, Esaú todavía estaba totalmente sorprendido y pregunta, ¿qué son todas estas cosas? Le envía animales, todo lo que había conseguido, ganado. ¿Qué son todas estas cosas? Y Jacob repite las mismas palabras, inclinándose 7 veces. 7 veces se inclinó delante de Esaú, diciéndole, estas cosas son para mí, Señor, de parte de tu siervo Jacob. Y ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Entonces Esaú realmente se conmueve tanto por la actitud de su hermano que se pone a llorar. Y no quiere que él se incline más, y lo levanta y lo abraza y lo perdona por completo. Quiere decir que el amor de Jacob derritió por completo el resentimiento de Esaú. Este no era solamente, repito, el mero enfrentamiento entre dos personas, era el enfrentamiento entre el odio y el amor. Dios quería mostrar que el amor puede ser mucho más poderoso que el odio. Y que el amor es como la luz. Donde aparece la luz, las tinieblas desaparecen automáticamente. Donde aparece el amor verdadero, el odio desaparece. Y en pocos minutos, entonces, Jacob destruye, elimina, derrite por completo el resentimiento de Esaú. Quiere decir que acá se establece por primera vez en la historia el fundamento de sustancia. ¿Sí? Entre ellos dos se establece el fundamento de fe, entre Abraham e Isaac. Y Jacob establece el fundamento de sustancia por su actitud. Quiere decir que los tres lograron la primera victoria del lado de Dios en toda la historia de la humanidad. Por esa razón, a partir de ese momento, ustedes pueden ver en la Biblia que cada vez que Dios se manifiesta, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con tanto orgullo. Porque eran los primeros seres humanos en la historia que habían logrado una victoria completa del lado de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los tres juntos. Aún los israelitas, el pueblo elegido de Dios, que han leído esas escrituras durante miles de años, nunca interpretaron por qué Dios se manifiesta de este modo. Porque Dios podría decir, yo soy el Dios de Noé, o el Dios de Abel, o el Dios de Set, o el Dios de alguno de ellos. Pero ¿por qué los tres? Y solamente ellos, no menciona ninguno más, solamente ellos tres. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque eran los primeros que habían establecido una victoria de su lado. Ellos dos establecieron el fundamento de fe y él fue victorioso en el fundamento de sustancia. Entonces Jacob, con su actitud, estableció un precedente muy claro. Él estableció parte de esta fórmula para establecer el fundamento de sustancia. Es una fórmula, que es el amor a su enemigo. No fue Jesús el primero que enseñó el amor al enemigo. Fue Jacob el que lo puso en práctica. Porque fíjense ustedes, la responsabilidad de Abel también era importante. Sí, nosotros decimos que Caín tiene que unirse a Abel, pero Abel puede facilitar el camino para que Caín lo ame. Sin embargo, es fácil imaginar que a lo mejor Abel era muy arrogante, ¿no? No es difícil imaginar que a lo mejor Abel le decía a Caín, así que Dios no te aceptó la ofrenda. Y claro, la mía era mucho más linda, es obvio que Dios me quiere más. ¿Sí o no? Porque ¿cómo se justifica que este hombre odiara tanto a este hermano hasta el punto de asesinarlo? Fue el primer asesinato de la historia. Seguramente él no fue sensitivo a la situación de Caín. ¿Se entiende? ¿Y Adán? ¿Habrá sido sensitivo Adán a la situación de Lucifer? A lo mejor si Adán hubiera sido un poco más sensitivo a que Lucifer necesitaba amor también, a lo mejor no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió. O sea, también hay una responsabilidad por parte de esta persona de facilitar el camino de esta. Yo me lo imagino a Adán muy feliz con en el jardín del Edén, ¿no? Descubriendo la creación, cazando mariposas, mientras Lucifer estaba lleno de odio. Si él hubiera sido un poco más sensitivo, probablemente esto no hubiera ocurrido. Bueno, el que entendió esto, por primera vez en la historia, el que entendió esto fue Jacob. Jacob entendió perfectamente que él podía realmente sacar lo mejor de su hermano. Lo que estamos hablando todos estos días en la guía interna de la mañana, ¿sí? Que con un corazón puro y sincero, uno puede despertar lo mejor del prójimo, por más difícil que el corazón del prójimo sea.
por más duro que sea el corazón del prójimo, uno puede realmente despertar su parte buena. A veces sentimos que hay gente a la que no podemos amar, pero esa gente organizó un ejército de 400 hombres para asesinarnos. No, seguramente no es tan grave la situación. Sin embargo, sentimos que hay un límite, ¿no? Que no puedo amar a esta persona por nada del mundo. Pero él no tuvo este límite. Él sentía que si Dios lo ayudaba, él podía amar a su hermano. ¿Se entiende? Y lo comprobó. Facilitó totalmente el camino de su hermano. Obviamente de todo esto podemos sacar mucha guía interna. Entonces vamos a ver después qué enseñanzas nos deja la historia, qué enseñanzas nos deja cada personaje. Pero por ahora, para no confundirnos, vamos a concluir qué es lo que estamos diciendo. Vean ustedes, el patrón se repite en cada familia exactamente igual. En cada lugar hay una figura central, en cada uno hay una ofrenda, en cada familia hay alguien en la posición de Caín, alguien en la posición de Abel, en cada familia hay un intento de establecer fundamento de fe, fundamento de sustancia. Cada familia se repite exactamente igual. Y Dios no puede pasar a la próxima etapa hasta que no hubo victoria. Cuando Caín mató a Abel, Dios tuvo que mandar a otro Caín y a otro Abel. Cuando fracasaron, Dios tuvo que mandar a otro. Si no cumplieron, Dios tuvo que mandar a otro, hasta que se cumpla. Es un patrón constante. Y por esa razón, entonces, Dios envía al Mesías a través de este linaje. Jesús es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? No nació de otro linaje, nació de este linaje. Es obvio que Dios estaba purificando un linaje para enviar al Mesías. Vemos entonces también que el fundamento de fe y el fundamento de sustancia tiene que establecerse, estos dos fundamentos tienen que establecerse en todos los niveles. Tiene que establecerse primero a nivel individual, después a nivel familiar, después a nivel nacional y después a nivel mundial. Entonces, a nivel individual, ¿cómo se establece el fundamento de fe? Porque este fundamento de fe que se estableció acá es ya a nivel familiar. Entonces, ¿cómo se estableció a nivel individual? ¿Quién era Caín y Abel a nivel individual? Anotémoslo acá. Esaú y Jacob lograron este fundamento a nivel familiar, donde Esaú termina uniéndose a Jacob. Pero ¿cuál es el fundamento de sustancia a nivel individual? ¿Quién es Caín a nivel individual? Todos nosotros tenemos una mente caída, a través de la cual Satán trabaja. Pero también tenemos una mente original, a través de la cual Dios trabaja. Mente caída y mente original. Todos nosotros tenemos un Caín interno y un Abel interno. Y así como Lucifer mató a Adán, y Caín mató a Abel, y Esaú quería matar a Jacob, nuestra mente caída siempre quiere matar a nuestra mente original. ¿Sí? Tenemos esa lucha, ese conflicto internamente. Si no permitimos que nuestro Caín mate a nuestro Abel, si no lo permitimos, si tenemos victoria sobre nuestra mente caída, entonces nosotros heredamos la posición de Abel. Pero primero tiene que haber a nivel individual una victoria. ¿No creen ustedes que primero Jacob tuvo victoria a nivel individual? Él también tenía una mente caída. ¿No creen que su mente caída también le habrá hablado? Piensen. ¿Alguna vez ustedes trabajaron un mes entero? Imagínense, ustedes tienen un trabajo que no les gusta, porque Jacob era esclavo con Labán. ¿Sí? Ustedes detestan, un trabajo horrible, no les gusta nada. Trabajaron un mes entero y después tomaron su sueldo y cuando iban por la calle y vieron un pobre, ¿se lo dieron? Seamos sinceros. Es muy difícil hacer eso, ¿no es cierto? Si alguno me contestara sí, yo lo hice, bueno, 10 puntos. Pero yo le preguntaría, ¿y un año entero? ¿Y un año entero? Un año entero, un trabajo horrible con un tirano de jefe.
y voy y le regalo todo a un pobre. ¿Y 10 años enteros? Bueno, él trabajó 21 años. ¿No creen que su mente caída le habrá dicho, no, no le des nada? ¿Por qué voy a sacrificar todo para este vago? Para este resentido. ¿Sí? A veces cuando nosotros sentimos un poquito de una tentación, ¿no? O sea, queremos darle algo a un pobre y sentimos la tentación, bueno, y si no le doy nada, a lo mejor el de atrás le da. ¿Sí? Tenemos una lucha ahí, ¿no es cierto? Le estoy por dar $10 y digo, mejor le doy 5 nada más. ¿Sí o no? Hay una lucha siempre. ¿Sí? ¿No creen que él tuvo esta lucha de no darle nada a su hermano? Pero al final él sacrificó esto y le dio todo a su hermano. Porque lo más importante era ganar el corazón de su hermano. Quiere decir que el primero tuvo victoria a nivel individual. Primero tuvo victoria a nivel individual. Su Caín interno no terminó asesinando a su Abel interno. Fue su Abel interno el que ganó. Entonces después recién pudo tener victoria a nivel familiar. ¿Sí? Quiere decir que siempre debe establecerse en estos niveles. ¿Cuál viene ahora? Ahora tiene que venir a nivel nacional. Después vamos a ver entonces cómo se establecen las condiciones a nivel nacional. Pero por ahora quedémonos ahí. Ahí hubo la primera victoria del lado de Dios. A nivel individual y nivel familiar. Una victoria indiscutida. Que no se puede borrar ni tiene por qué repetirse de nuevo. Ya está. Fue una victoria del lado de Dios. Sin embargo, vamos a ver que Dios no puede enviar el Mesías inmediatamente. Dios no puede enviar el Mesías inmediatamente por dos razones. Primero, porque debe establecerse a nivel nacional. Debe establecerse un fundamento a nivel nacional. Porque ya Satán tenía naciones. Ya Satán había logrado naciones bajo su cargo. Entonces el Mesías no puede nacer en una nación satánica. Ahora Dios tiene que establecer este fundamento, extenderlo a nivel nacional. No puede conformarse solamente a nivel familiar. Si el Mesías hubiera nacido acá, entonces sí, nivel familiar hubiera sido suficiente. Porque no existían naciones todavía. Acá lo mismo, Dios había destruido todo con el diluvio. Pero acá no, acá ya había naciones en el mundo. Entonces, si Dios establece solamente las condiciones a nivel familiar, significa que esta nación tiene que estar sí o sí adentro, esta familia tiene que estar sí o sí adentro de una nación. Si esa nación es una nación satánica, Satanás va a movilizar el poder de esa nación para destruir a esa familia. No se puede. ¿Se entiende? Entonces sí o sí se tiene que establecer este fundamento a nivel nacional. Por eso el Mesías no nació automáticamente después de esta victoria. Y además el Mesías no podía nacer automáticamente después de esta victoria porque habían quedado pendientes estos 400 años. Estos 400 años quedaron pendientes cuando Abraham fracasó en la ofrenda, ¿se acuerdan? Quedaron pendientes, tenían que pagarse. Entonces vamos a ver que los descendientes de Jacob tienen que pasar 400 años de esclavitud. Después se establece el fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional. Y después recién puede venir el Mesías. ¿Sí? Y con el Mesías se establece el fundamento a nivel mundial. ¿Se entiende? Vamos a dejar acá entonces y vamos a ver en la próxima conferencia cómo se establecen las condiciones para la llegada del Mesías. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos visto entonces cómo esa fórmula, ese patrón que Dios ha utilizado durante toda la historia, fundamento de fe, fundamento de sustancia, tenía que realizarse primero a nivel individual, después a nivel familiar, después a nivel nacional y después a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, vamos a observar ahora cómo realmente, si una persona tiene entendimiento bien claro del fundamento de fe y fundamento de sustancia, cómo se puede comprobar absolutamente que realmente esa es la fórmula que Dios ha utilizado durante la historia. Porque hasta ahora hemos visto a nivel individual y familiar. En este momento vamos a ver a nivel nacional. O lo que es lo mismo, el curso de Moisés. Fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional se llama el curso de Moisés. Y después a nivel mundial.
el fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial, se llama el curso de Jesús. Cuando terminen de ver esto, ya esto lo vimos hoy, ahora vamos a ver esto y esto, ustedes van a tener pruebas bien concretas de cómo se repite la historia con ese patrón. Todo lo que yo voy a hablar está totalmente en la Biblia, pero nunca nadie había interpretado que realmente era para establecer este patrón. Pero hay otro mensaje muy importante. Ustedes van a ver como que las condiciones que se establecen en un nivel marcan un precedente para que haya muchas posibilidades de que se repitan también en el próximo nivel. Ya lo van a ver a esto. O sea, alguna victoria o algún fracaso establecido anteriormente marca una tendencia para que probablemente se vuelva a repetir después. Porque ya hay un fundamento a través del cual Satán puede invadir de nuevo después de un fracaso, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos intentos hizo falta para establecer el fundamento de fe y de sustancia a nivel individual y familiar? Tres familias, ¿verdad? La primera familia era la familia de Adán. El segundo intento fue en la familia de Noé. Y el tercer intento fue en la familia de Abraham. ¿Por qué falló el primer intento? Porque Caín mató a Abel. ¿Por qué falló el segundo intento? Porque Cam no estaba unido a Noé. ¿Sí? Y vemos que en el tercer intento hubo una falla en el fundamento de fe y entonces hubo dos figuras centrales, Abraham e Isaac. Esto marcó un precedente para que después en el curso a nivel nacional, o sea, curso de Moisés, se tenga que repetir también en 3 etapas. Primer curso, segundo curso, tercer curso. Fíjense acá, cuando falló el primer intento, Dios tuvo que volver a repetirlo. Cuando falló el segundo intento, Dios tuvo que volver a repetirlo. Y solamente cuando hubo victoria a nivel individual y familiar, Dios pudo pasar al próximo nivel, a nivel nacional. Hasta que no hay victoria, Dios no puede pasar al próximo nivel. Y vamos a ver acá también cómo se repite lo mismo. Hay dos figuras centrales. Moisés, y al final Dios tiene que elegir a otra figura central, y en su lugar aparece Josué. Hay dos figuras centrales al final en este periodo, al igual que hay dos figuras centrales acá. Esto ya marca un precedente para el curso de Jesús. No quiere decir que tenga que repetirse absolutamente, porque de pronto el hombre puede superar sus fracasos anteriores, pero hay una marcada tendencia en la historia. Para ponerles un ejemplo cotidiano, para que lo puedan entender, es como si una persona nace en un medio ambiente de delincuentes, digamos una mala familia, un mal linaje, y al final termina naciendo en un lugar donde todos son delincuentes, su padre es malo, la madre también, los hermanos también, todos roban, todos mienten. Lo más probable es que uno va a tener esa misma tendencia. No quiere decir que es absoluto, de pronto puede apartarse de eso por completo, pero lo más probable es que ya herede esa clase de tendencia. Entonces, lamentablemente, debido a ciertos fracasos establecidos en los cursos anteriores, cuando llega el curso a nivel mundial, el curso de Jesús, también este curso tiene que extenderse en 3 etapas. Primer curso de Jesús, esto ya lo vamos a ver hoy, ¿no? Segundo curso y tercer curso. Después vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno, por qué falla. Y también, cuando termina el curso a nivel mundial, ya el mundo está restaurado. Una vez que se establezca fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial, significa que el mundo entero cumple con su responsabilidad. Y vemos entonces que Jesús también, hacia el final de su curso, empezó a hablar de otra figura central, del Señor de la segunda venida, o sea, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Acá hubo dos figuras centrales, esto marcó una tendencia, acá hubo dos figuras centrales y esto marcó una tendencia. Debido al fallo de Abraham, se había marcado una tendencia bastante clara de que cualquier pequeño error que cometiera Moisés, ya tenía que haber otra figura central.
Y así ocurrió. Y esto marcó una tendencia para que cualquier problema que hubiera en la época de Jesús, ya él tuviera que ir a la cruz. Lamentablemente, Jesús vino con todo en contra, toda la historia en contra. Había muchos fallos en la historia del hombre. Por esa razón, a veces da la sensación, y por eso muchos cristianos han creído que Jesús vino para morir. Obviamente eso no es verdad. Dios no va a enviar a su Hijo a morir, porque eso no soluciona nada. Pero había una marcada tendencia en la historia. Entonces ven, se repite exactamente igual, ¿no? El primer curso no tuvo victoria, Dios tiene que continuar hasta que haya victoria. Solamente cuando hay victoria a nivel nacional, recién Dios puede pasar al próximo nivel mundial. Y de nuevo el primero, segundo y tercer curso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes terminen de ver esto claramente, van a ver que el fundamento de fe y fundamento de sustancia se repite tantas veces y está tan claro el mismo patrón. Siempre hay una figura central, siempre hay alguien en la posición de Caín, siempre hay alguien en la posición de Abel, siempre hay una ofrenda, siempre es la misma... el mismo patrón en la historia. Y solamente cuando termina de cumplirse se pasa al nivel siguiente. Pues ahora vamos a ver este curso, el curso de Moisés, que es el curso a nivel nacional. Cuando terminemos vamos a ver este curso, el curso de Jesús. Y vamos a ver el paralelismo de las cosas que ocurrieron en el curso de Jesús son paralelas a las cosas que ocurrió en el curso de Moisés. Y después de esto, mañana, vamos a ver una conferencia especial que habla del paralelismo que existe entre Jacob, Moisés y Jesús. Van a ver cómo la vida de ellos fue absolutamente paralela. Cada uno de ellos pasó por las mismas cosas, exactamente igual. Por eso Jesús dijo una frase un poco misteriosa, que en realidad ahora es muy clara. Él dijo, en verdad os digo, el Hijo no hace nada sin habérselo visto hacer al Padre. En verdad os digo, el Hijo no hace nada sin habérselo visto hacer al Padre. Significaba que Dios le había mostrado ya el curso que él tenía que llevar. Entonces, el curso de Jacob tiene muchas cosas que él tuvo que restaurar. No era cualquier cosa. Dios lo envió por un curso, por un camino para restaurar ciertas cosas específicas, que después son las mismas para Moisés y las mismas para Jesús. Eso lo vamos a ver mañana. Veamos entonces el curso de Moisés. Primero, un fundamento de fe. Para este fundamento de fe hace falta una figura central, una ofrenda y un periodo de tiempo. ¿Se acuerdan? Igual que antes. Esta figura central representa simbólicamente a Adán. La ofrenda representa fe en la palabra. Y el periodo de tiempo representa las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Sin embargo, debido a que el curso a nivel nacional está parado sobre el fundamento victorioso del curso a nivel familiar, ¿sí? El curso a nivel nacional está parado sobre el fundamento victorioso del curso a nivel familiar. Ahora, vamos a ver que la ofrenda y el periodo de tiempo, la separación para Satanás, a través del número 40, se van a unificar. Ahora el número 40 va a representar la ofrenda misma, el periodo de tiempo mismo y, como siempre, separación de Satán. El número 40. Y después, entonces, fundamento de sustancia.
En el fundamento de sustancia, Dios tiene, como siempre, a su figura central. En este caso va a ser Moisés. Moisés es la figura central a través de la cual Dios va a trabajar. O sea, perdón, vamos a poner mejor para que no haya confusión. En el fundamento de sustancia, como siempre, hay alguien en la posición de Adán y alguien en la posición de Lucifer. Esta persona, la posición de Lucifer, tiene que pasar a través de esta persona para llegar a Dios. Esta persona, la posición de Adán, va a ser Moisés. Pero como ahora ya estamos en el curso a nivel nacional, ya no va a haber una persona en la posición de Lucifer, sino una nación. ¿Sí? Ahora se expande el fundamento. Entonces esta nación es la nación de Israel. Esta nación de Israel va a tener que llegar a Dios a través de Moisés. Y Moisés va a ser el personaje con el que Dios está trabajando, simbolizando a Adán. Bueno, ahora, si ustedes leen el curso de Moisés en el libro grande, el libro azul del Principio Divino, les va a parecer bastante complicado. En realidad, esta conferencia generalmente suele ser una de las consideradas más complicadas para los miembros de la Iglesia de Unificación. Sin embargo, no es así. Yo voy a explicar por qué parece complicada. Y cuando ustedes entiendan el patrón de esta conferencia, se van a dar cuenta que no es difícil entenderlo. Porque en este curso, que se divide en tres, como dijimos, primer curso, segundo curso, tercer curso. En este punto de la historia, Dios decide enviarle a los israelitas el Mesías simbólicamente. ¿Sí? Simbólicamente Dios envía el Mesías. Este Mesías simbólico está dado a través del tabernáculo. Dios le pide a los israelitas que construyan un tabernáculo que va a consistir en dos partes, el Santo y el Santísimo, que representan como la mente y el cuerpo. Y en el lugar donde está el Santísimo, en el lugar especial, ¿no? El tabernáculo era una cosa así. Acá estaba el Santísimo y acá estaba el Santo. Acá solamente podría entrar el sumo sacerdote, y para hacer ofrendas nada más. No cualquiera podía entrar. Y en el Santísimo estaban las dos tablas con los 10 mandamientos. Las dos tablas con los 10 mandamientos. Esas dos tablas representaban a Adán y Eva restaurados. Adán y Eva restaurados. Quiere decir que todo el tabernáculo está representando al Mesías. Pero para recibir a este tabernáculo, que representaba, repito, al Mesías simbólicamente, también había que establecer fundamento de fe y fundamento de sustancia. Quiere decir que hay un curso metido dentro de otro. Y este curso, para enviar al Mesías simbólicamente, también se tuvo que dividir en tres. Quiere decir que en algún momento vamos a estar hablando del primer curso a nivel nacional, del segundo curso a nivel nacional, del primer curso para el tabernáculo, del segundo curso para el tabernáculo, del tercer curso para el tabernáculo, del tercer curso a nivel nacional. ¿Se entiende? Entonces parece complicado, como que se mezcla una cosa con otra. Pero no lo es. No lo es. No es complicado. Si ustedes saben bien de qué curso estamos hablando, no tiene por qué ser complicado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá que este es el curso al tabernáculo. Y este curso, el curso grande, digamos, podemos llamarlo el curso pequeño, el curso grande. El curso grande es el curso de Egipto, donde ellos estaban como esclavos, a Canaán. ¿Sí? Este lo vamos a llamar el curso a Canaán. Y este lo vamos a llamar el curso para el tabernáculo. Entonces, ya van a ver ustedes que siempre, ¿no?, en cada lugar hay fundamento de fe y fundamento de sustancia para el primer curso, fundamento de fe y de sustancia para el segundo curso, fundamento de fe y de sustancia para el tercer curso, fundamento de fe y de sustancia para el primer curso del tabernáculo, fundamento de fe y de sustancia para el segundo curso del tabernáculo,
fundamento de fe y de sustancia para el tercer curso del tabernáculo. O sea, ya a nadie le va a quedar ninguna duda que el patrón ese se repite en forma perfecta, siempre, durante toda la historia, desde Adán y Eva hasta hoy en día. Y eso es maravilloso, porque es muy claro. Y dijimos entonces que acá, en esta sola conferencia, vamos a ver 6 casos bien claros de fundamento de fe y fundamento de sustancia. 6 etapas, 3 acá y 3 acá. 6 etapas de fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y dijimos que en el fundamento de fe va a estar el número 40. ¿Sí? Quiere decir que va a aparecer el número 40 acá, 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 acá y acá. Está muy claro. Entonces, ahora cuando empecemos ustedes lo van a entender bien. No hay problema. Van a ver que no es tan complicado. Bueno, primero hagamos un poco de historia, para saber qué es lo que está pasando. Después del fundamento victorioso de Jacob con Esaú, ¿se acuerdan? Se estableció fundamento de fe y de sustancia victoriosa, en forma victoriosa en la familia, a nivel familiar, ¿sí? En la familia de Abraham, donde Jacob logró derretir el resentimiento de Esaú. No podía venir el Mesías en ese momento por 2 razones principales. Primero, porque tendría que haber una nación, tiene que haber una nación, esto es fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional. Y segundo, porque había quedado pendiente esos 400 años de indemnización debido a que Abraham fracasó en la ofrenda. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? ¿De qué modo ellos van a ir a Egipto? ¿No? Ellos tenían que pagar 400 años de esclavitud en Egipto. ¿De qué modo ocurre esto? Déjenme que haga primero un poquito de historia, ¿no? Al margen de todo esto. Después del fundamento victorioso, Jacob tiene 12 hijos. ¿Sí? Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos. El menor de ellos se llamaba José. Y al ser menor está en la posición de Abel, mientras que los otros 11 hermanos estaban en la posición de Caín. Entonces, José tenía, ya lo hemos leído en una parte, José tenía sueños constantes. ¿Se acuerdan del famoso sueño del sol y la luna y las 11 estrellas que se iban a inclinar delante de él? Él tenía sueños constantes de esta clase. Y el padre, Jacob, le reveló que estos sueños simbolizaban que él y su mujer y sus 11 hijos se iban a inclinar delante de este hijo menor. Entonces José inocentemente le contaba esto a sus hermanos. Le contaba a sus hermanos que él había tenido el sueño de que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él y que este sueño significaba que ellos algún día iban a tener que inclinarse delante de él. Entonces a los hermanos no les gustaba nada esto. Fíjense ustedes, como siempre, los 11 mayores están en la posición de Caín y el menor en la posición de Abel. Pero ya no es un Caín y un Abel, sino que ya son varias personas en la posición de Caín y una persona en la posición de Abel. Quiere decir que ya se está estableciendo fundamento de sustancia a un nivel más amplio. ¿Se ve claramente? ¿Y qué quiere hacer Caín siempre con Abel? Matarlo. Entonces los hermanos se hartan de que José tuviera estos sueños diciendo que algún día ellos iban a tener que inclinarse delante de él. Entonces deciden asesinarlo. Un día lo llevan a un lugar dispuestos a matarlo y ahí se encuentran con unos mercaderes egipcios y en vez de matarlo deciden venderlo como esclavo a Egipto. ¿Sí? Manchan sus ropas con sangre de un animal, se las muestran a Jacob diciéndole que su hijo había sido asesinado por una fiera. Jacob se entristece muchísimo y José es llevado como esclavo a Egipto y los hermanos se deshacen de él. Sin embargo, una vez que llega a Egipto, José empieza a servir incondicionalmente. Fíjense que él realmente estaba en la posición de Abel y hace un curso muy semejante al curso de Jacob. Jacob fue casi como esclavo en la tierra de su tío Labán. José también, está como esclavo en Egipto. Pero sin embargo, José era muy bueno, muy Abel de verdad, y tanto sirvió que al final uno de los oficiales del ejército de Egipto termina llevándolo a su propia casa. Se llamaba Potifar, el oficial. Lo lleva a su propia casa y le permite ser como el dueño de la casa. Bueno, el punto es que un día el faraón comienza a tener sueños muy persistentes. Soñaba con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y llamaba a sus adivinos y consejeros y nadie le podía decir lo que esto simbolizaba.
Entonces José se ofrece y le dice que iban a venir 7 años de abundancia en las cosechas en Egipto, y que esto estaba representado por las 7 vacas gordas, pero que después vendrían 7 años de sequía, que estaban representados por las 7 vacas flacas, pero que si ellos guardaban, durante los tiempos de abundancia, guardaban lo suficiente, cuando vengan los 7 años de sequía, ellos no iban a sufrir. Y eso ocurre exactamente así. Vienen 7 años de muchísima abundancia. Entonces el faraón, teniendo en cuenta la revelación de José, no abusan de esta abundancia, no derrochan, guardan. Entonces cuando vienen los 7 años de sequía, en otros lugares, en otros poblados vecinos, había mucho hambre, muchísima hambre por la sequía. Sin embargo, en Egipto había alimentos suficientes. Entonces todo el mundo iba a Egipto, de todos lados iban a Egipto para comprar alimentos. Entonces Egipto estaba bien. Tan feliz estaba el faraón de haberse salvado de esta sequía, que termina nombrando a José primer ministro. Le dice a José que todos los egipcios iban a estar por debajo de él. Solamente el faraón iba a quedar por encima de él. Quiere decir que él llega a ser casi faraón. Imagínense, él que empezó como esclavo, termina siendo casi faraón. Igual que el curso de Jacob. Él empezó como esclavo de Labán y al final terminó enriquecido. Él ahora terminaba así también. Durante los 7 años de sequía, la gente iba a comprar cosas a Egipto. Entonces Jacob envía a sus 11 hijos a Egipto a comprar alimentos. Y cuando llega a Egipto, su hermano los ve. Y él, al igual que Jacob, no tiene ningún resentimiento. ¿Se acuerdan? Jacob no tenía ningún resentimiento contra Esaú. Lo amaba de verdad, hasta el punto que estaba dispuesto a darle todo. Cuando José ve a sus hermanos, él se emociona mucho. Tiene ganas de llorar de la emoción. Fíjense ustedes como con el poder que tenía José, podía haberlos barrido de un plumazo. ¿Sí? Con una orden que él dé, podía haber matado a sus hermanos. ¿No es cierto? Él era casi faraón. Sin embargo, él no tiene esta intención de ningún modo. Él lo que quería era ver a toda la familia junta de nuevo. Claro, él no podía rebelarse diciéndole que él era José, porque él lo que quería era ver a su padre. Y ellos no iban a ir delante de su padre a decir, ¿te acuerdas que te dijimos que José en realidad era mentira, lo vendimos como esclavos? ¿Sí? Como esclavo. Una pequeña travesurita que hicimos en aquella época, ¿no? Nunca va a ser una cosa así. Y José lo sabía. Entonces José trama un plan. Toma al menor de ellos, Benjamín, y les pone unas copas de plata entre sus pertenencias para acusarlo de ladrón. Cuando ellos están por ir de Egipto, los hace interceder y le dicen, ustedes nos han venido acá para robarnos. Ellos dicen, no, nosotros no hemos venido a robar, solamente hemos venido a comprar alimentos enviados por nuestro padre. Entonces le dicen, no, hay unas cosas de valor que han faltado, vamos a revisarlos a ustedes, y si encontramos las cosas de valor en alguno de ustedes, ese se va a tener que quedar como rehén. Entonces dice, bueno, revisen, pues nosotros no hemos robado nada. Y revisan a uno por uno, y el último que revisan es a Benjamín, y cuando lo revisan, ahí estaban las cosas. Entonces se lo llevan, lo dejan como rehén. Y los hermanos ruegan, y por favor ruegan que no le hagan daño, que su padre se va a entristecer mucho, que ya perdieron a su hijo, que ya el padre perdió a su hijo menor, José, y ahora va a perder a otro, y por favor que no. Entonces José dice, bueno, si lo que ustedes dicen es verdad, yo quiero que ustedes traigan a su padre para que dé testimonio de ustedes. Él lo único que quería ver era a su padre, que lo amaba tanto. Entonces los hijos van a Jacob y le dicen, por favor tienes que ir ahí porque él quedó como rehén. Y Jacob por un momento piensa, bueno, nunca más voy a ver, ya perdí a José, ahora pierdo a Benjamín también. No, en serio, si tú vienes lo vas a recuperar. Bueno, entonces va a Jacob. Y ya cuando José lo ve a su padre y a sus 11 hermanos, todos presentes, no puede soportar y se larga a llorar delante de ellos y se revela y le dice que él es José. Y entonces, ¿qué hacen? Se inclinan delante de él. O sea, se cumplió totalmente la profecía que José había recibido toda su vida. Como entonces él era primer ministro y en otro lado había mucho hambre, entonces ellos se quedan a vivir en Egipto. Tenían un hermano que era primer ministro y había riquezas y alimentos suficientes. Sin embargo, el faraón que los nombró primer ministro muere y los faraones subsiguientes no tienen a los israelitas como nada especial y al final terminan esclavizándolos. Ellos son los israelitas, ¿no? En una etapa de la historia que después voy a contar, Jacob es bendecido con el nombre de Israel. Dios lo bendice con el nombre de Israel, a Jacob. Entonces de ahí viene el pueblo israelita y de los 12 hijos surgen las 12 tribus de Israel. Se quedan
en Egipto, repito, pero después los faraones subsiguientes no lo toman como nada especial y terminan esclavizándolos. Y así es como Dios los lleva esclavos a Egipto para pagar esos 400 años. Y quedan exactamente 400 años. Durante esos 400 años, los israelitas se multiplican muchísimo. Entonces el faraón decide que ellos no deben multiplicarse tanto, porque si se multiplican de ese modo sin control y algún día son atacados por algún enemigo, obviamente los esclavos se van a unir al enemigo. Entonces sería como tener al enemigo en casa. Entonces el faraón quiere tener esclavos, pero no demasiado numerosos, porque si no serían incontrolables. Entonces decide, da la orden de matar a todos los niños varones que nacieran a partir de ese momento. ¿Sí? Y en ese momento nace Moisés. La madre de Moisés, para que no sea asesinado su hijo, lo pone en un canasto, calafatea ese canasto, lo rellena, pone el bebé adentro y deja que se lo lleve la corriente. Lo pone en el río y deja que se lo lleve la corriente. No sabe cuál va a ser el destino de ese niño, pero por lo menos era un poco más seguro que si lo encontraban los egipcios, porque lo iban a asesinar. En eso se encontraba la hija del faraón, bañándose a orillas del río, y ve pasar este canasto y ordena que lo rescaten. Y cuando ve lo que hay adentro del canasto, queda muy sorprendida. Había un bebé muy bonito. Y ella queda enamorada de ese bebé, porque era muy bonito en serio. Entonces se lo lleva al palacio. Y desde el palacio ella pide una esclava israelita para que cuide al niño. Y la propia madre de Moisés se ofrece, sin que se sepa que era la madre. Quiere decir que al final Moisés termina siendo educado por su propia madre con la tradición israelita. Ella le inculca la identidad de ser un verdadero israelita, pero dentro del palacio, como si fuera un príncipe egipcio. Quiere decir que para todos Moisés era un príncipe egipcio, pero sin embargo él en realidad tenía el corazón de un israelita, porque era educado por su propia madre. Ven como Dios ya está preparando el curso para poder liberar a los israelitas. Y ya van a ver más tarde que ocurre lo mismo con Jesús. Es una cosa paralela a lo de Jesús. Jesús dijo que Él venía a liberarnos, y los israelitas le preguntan, ¿liberarnos de quién? Si nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús le dice, en verdad os digo que cualquiera que tenga pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿quién nos va a liberar del pecado? Alguien que es libre de pecado. Si estuviéramos todos en una prisión ahora, ¿no? Todos, yo también. Y yo les digo, yo los voy a liberar. ¿Cómo puede ser que nos libere alguien de adentro? Imposible. Pero si viene alguien de afuera y nos dice, yo lo voy a liberar, entonces es creíble, ¿verdad? Entonces Moisés en realidad era libre, no era esclavo. Era israelita también, pero era libre. Jesús también era israelita, pero no tenía pecado. Entonces él podía salvarnos.